El moleteado es un proceso de mecanizado que se realiza sin arranque de viruta. Se trata de darle una forma estriada a piezas normalmente cilíndricas que vamos a manipular con la mano, que se van a agarrar, ¿no? De alguna forma. Es un proceso que, como ya hemos dicho, se hace sin arranque de viruta y se realiza mediante la moleta, que es esta especie de herramienta, puede tener diferentes tipos, diferentes rodillos, y que lo que hace es aplastar la superficie en la que queremos realizar el moleteado. En este caso aquí tenemos un torno que va a estar, nuestra pieza va a estar girando, una pieza parecida a la que tendremos en la parte de arriba, y la moleta va a aplastar nuestra pieza y por deformación va a hundir parte de la pieza y va a dejarnos esas estrías. Aquí también, por ejemplo, tendríamos una moleta ahí, que sería la que ha mecanizado esta pieza. El moleteado viene regulado o viene normalizado por la norma DIN 82. Es una norma alemana y ahí viene regularizado, bueno, definida los diferentes tipos de moleteado que hay y así como qué datos necesitamos para poder realizar un moleteado, ¿no? Entonces, pues bueno, la nomenclatura que vamos a usar en el moleteado siempre va a ser, va a ir directamente una raya a la zona que está moleteada. La zona que está moleteada va a estar, en este caso, rayada de esta forma y vendrá la palabra moleteado, en euskera vendría moleteaketa y en inglés knurling, RG, en este caso este es el tipo de moleteado, luego vendrá un número 08 o 1 o 05, ahora veremos un poco, y después aquí en esta de aquí arriba nos faltaría introducir ahí el ángulo que tenemos aquí abajo y después al final siempre la norma que define esta cota, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos una pieza en la que es una especie de tornillo con una métrica y va a estar una zona moleteada que es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y va a estar moldeado con un diámetro nominal. Los datos que necesitamos para realizar el moleteado van a ser diámetro nominal, va a ser siempre la dimensión indicada en el plano y es al final la resultante, ¿no? Después de apretar, de machacar la pieza, la dimensión que va a quedar. Necesitaríamos también un diámetro de partida. Luego necesitaremos el paso, que es ese 0,8 o en este caso los pasos normalizados según la norma DIN 82 son 0,5, 0,6, 0,8, 1, 1,2 y 1,6 milímetros. Recordemos que el paso es la distancia entre dos vértices de dos relieves consecutivos. O sea, digamos que la distancia entre, en este caso por ejemplo sería la distancia que tendríamos por ejemplo entre ese punto y ese punto. Es ese vértice y ese vértice, ¿vale? Luego también necesitamos el ángulo de inclinación que forman los flancos del relieve, que sería, luego lo vamos a ver un poco cuando hagamos en Solid Edge la pieza, pero sería el ángulo de estos relieves chiquitines, la inclinación que tienen esas paredes y finalmente el tipo de norma, ¿no? Y luego dentro del tipo de moleteado, que son estas tres primeras letras RG, pues bueno, tenemos todos estos tipos de moleteado que yo os he puesto aquí y aquí os he puesto también unas imágenes un poco de cómo quedarían esos moleteados en función, claro, de el tipo de herramienta que necesitaremos. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, usar un moleteado para una herramienta, una moleta para hacer un moleteado RAA, en el que las estrías son paralelas al eje, y hacer un moleteado, por ejemplo, como el que tenemos aquí, en el que necesitaremos unas herramientas de este estilo, ¿vale? Que ese por ejemplo, sería un RG, que sería moleteado derecha-izquierda con puntas en relieve, por ejemplo. No, perdón, sería un RKE, por ejemplo, no cruzado con puntas en relieve. Entonces, pues bueno, para realizar el moleteado, lo que vamos a hacer va a ser en Solid Edge, vamos a partir de una pieza cilíndrica, en este caso este es un pomo, que insertaremos por aquí un eje y después a través de un pasador lo uniremos al eje y como va a estar manipulado a mano, lo que queremos es que no nos resbale esta superficie de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser fijarnos en qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en esta imagen se ve más o menos, se llega a apreciar que estas estrías de aquí son las del moleteado y estas estrías al final son una especie de, bueno, no son una especie, son una forma helicoidal que está realizada a lo largo de toda la superficie. Entonces, vamos a realizar una incisión helicoidal, vamos a cortar un trozo helicoidal
a lo largo de, en este caso, este eje, ¿vale? Para hacer un vaciado helicoidal, lo primero que necesitamos hacer es dibujar el perfil que queremos vaciar, ¿no? Y claro, para realizar un vaciado, tanto si fuese generar un volumen helicoidal, tendríamos que venir aquí y tendríamos generar una hélice. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo es generar una superficie helicoidal. Y para hacer el vaciado lo tendríamos aquí abajo, cortar, y aquí tendríamos un vaciado helicoidal, ¿vale? En este caso, para realizar el vaciado helicoidal, primero tendremos que dibujar la sección que queremos vaciar. Por ejemplo, lo tenemos aquí en la hélice y vemos la sección que queremos crear y luego el eje, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero para vaciar. Entonces, vamos a dibujar primero la sección. Me voy a posicionar, en este caso, como ya tengo el pomo y tengo esta superficie de aquí generada del pomo, me voy a colocar en esa superficie de ahí y aquí arriba lo que voy a hacer va a ser dibujar la superficie que yo quiero cortar, ¿vale? Vamos a realizar un pequeño triangulito, ahora lo vamos a ver, y lo voy a acotar. Voy a hacer un triángulo de, por ejemplo, 1 milímetro. Esto sería un poco luego lo que tendríamos el diámetro ese inicial y el diámetro final que necesitaríamos como dato. Voy a colocar esa recta ahí. O sea, esto al final, aquí, yo ahora, al cortar, al hacer aquí un triángulo, lo voy a hacer un poco a ojo. Lo que es, no voy a coger unas medidas, digamos, exactas, ¿vale? Entonces, si yo ahora vacío este hueco, el diámetro final me queda el mismo que tengo cogido, ¿no? O sea, el diámetro de la pieza no varía. La incisión o el corte va a ser inferior o va a entrar hacia adentro de la pieza, con lo tanto el diámetro superior va a ser el mismo. Pero eso tendríamos que tenerlo en cuenta en función de si en vez de darnos el diámetro nominal, pues tendríamos un diámetro de partida y la pieza sería más grande, y entonces luego tendríamos que cortar, pues ahí tendríamos que cortar más trozo, ¿vale? Ese es un poco el tema con ese diámetro. Entonces, yo le voy a hacer, por ejemplo, de 1, podría hacerlo igual un poco más pequeño. Lo que sí que me voy a asegurar es que entre este ángulo y entre esas dos rectas, tengamos un ángulo de, por ejemplo, 90. ¿Vale? Un ángulo de 90, ¿por qué? Pues bueno, es un ángulo normalizado. Aquí tenemos el ángulo de 90, ¿vale? Para que quede más o menos algo un poco bonito, ¿vale? Entonces, ahora eso, a ver si consigo orientar el 3D, pero es que es muy chiquitín. Eso, vamos a hacer un corte hacia allá, de forma helicoidal, ¿vale? Para hacer ese corte de forma helicoidal, siguiente que tengo que hacer es definir un eje para que recorra el helicoide. Entonces voy a generar un boceto. En este caso, como el plano le tengo colocado, la planta la tengo colocado en medio de la pieza, voy a dibujar una recta que va a ser la recta de mi helicoide desde ahí hasta ahí. Y esa recta, como es una recta auxiliar que voy a usar como eje, como veis, no la he colocado donde la tenía que colocar. Por eso siempre hay que... a ver, creo que no estoy en donde debo estar, ¿no? Efectivamente, no estoy donde debo estar, ¿de acuerdo? Si os fijáis, no estoy en el plano que yo debería estar ahí, ¿vale? Porque lo tengo colocado diferente, no me he dado cuenta, claro, tenía la pieza, lo tengo colocado para hacer esos agujeros de ahí, ¿vale? Entonces, voy a generar un plano, en este caso, voy a generar un plano paralelo a perdón, voy a generar un plano paralelo a ¿a qué altura? Pues lo voy a anclar en el centro, ahí, ¿vale? Ahora sí tengo ese plano ahí, ¿de acuerdo? Entonces ahora en ese plano voy a hacer un boceto para generar ese eje. Hemos dicho que va a ser una recta que va a ir desde ahí hasta ahí. Mi helicoide va a ir desde aquí hacia allá,
¿vale? Como es una recta auxiliar que la voy a usar como eje, la puedo pintar directamente, la podría dejar así o la puedo pintar, pasar a construcción, ¿vale? Así ya el programa sabe que es una recta que vamos a usar luego para hacer una construcción. Bien, y a partir de aquí voy a generar mi vaciado helicoidal. Voy a generar, a rotar eso a través de ese eje, ¿vale? Con un vaciado helicoidal. Entonces voy a vaciado helicoidal y la primera opción que tengo y que me sale siempre por defecto es esta de aquí, que es vaciado helicoidal, eje y sección transversal. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo, para poder hacer un vaciado helicoidal, tengo dos formas de hacer tanto un vaciado como una protusión. En este caso el ejemplo es de la protusión, ¿no? Es si la protusión, o sea, si el perfil que está en verde lo tengo que rotar o lo tengo que trasladar a través del eje que está en rosa y es paralelo, me genera esta protusión de esta forma. Pero si en cambio la sección es verde y es perpendicular al eje, me genera esta otra hélice de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer esto mismo, pero con un vaciado. Y tendremos que aplicar este de aquí, el de la sección perpendicular. Entonces, para cambiar esta que no sale por defecto, pincharemos aquí y aquí ya, en vez de paralelo, perpendicular, ¿vale? Nosotros tenemos esta sección de aquí es el triangulito pequeño y el eje, que es la recta, sería esa raya de ahí, ¿vale? Entonces cerramos. Ahora, el primer dato que le tenemos que meter es este de aquí, que nos pide el boceto del eje. ¿Cuál es el eje? Este es el eje, ¿de acuerdo? El siguiente dato que nos pide es la sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal? El triangulito. Ahora, ok. Y ahora nos pide cuál es el paso de la longitud. Ya la hemos metido, la longitud del helicoide va a ser la longitud de esta recta. Si tuviésemos una recta más grande y necesitaríamos y quisiésemos un helicoide más pequeño, tendríamos que definirlo, pero bueno, en este caso es esa longitud. Y en este caso el paso, aquí podéis probar con diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, le voy a meter un paso de 100 milímetros. Recordad que el paso es lo que tarda en dar una vuelta completa, ¿vale? Aquí en más podréis elegir si queréis que vaya a mano derecha o a mano izquierda. Bueno, en principio lo vamos a dejar así, a mano derecha, epa. Y ahí tenemos nuestro helicoide. Claro, en este helicoide, al darle el paso de 100 milímetros, nos lo hace muy, digamos, muy inclinado en este sentido. Yo lo que quiero es que vaya más recto, que parezca casi una raya recta, ¿vale? Eso lo voy a conseguir hacer variando el paso. Entonces voy a variar el paso. En este caso, en vez de 100, le voy a decir, por ejemplo, 400 milímetros. Eso quiere decir que va a ir muy lejos, muy lejos, muy lejos hasta que dé la vuelta otra vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues 400 milímetros. O si queréis, podéis variar en vez de 400, 600 y tal vez queda casi, parece una raya recta, ¿vale? Pero al final es una helicoide. Terminamos. Bien, ahora lo que quiero hacer es crear un patrón, o sea, repetir este vaciado un montón de veces en el mismo sentido, ¿vale? Para eso voy a patrón, elijo patrón y aquí en patrón, bueno, en el desplegable tengo diferentes tipos de patrón, ¿vale? Yo voy por defecto a patrón y lo primero que tengo que hacer cuando elijo un patrón y ya me sale aquí abajo también es elegir una operación, de la que quiero hacer un patrón, de la que quiero repetir. Quiero repetir el vaciado. Ok. Ahora me dice, ¿en dónde quieres repetir ese vaciado? ¿En qué plano, no? Pues en un plano coincidente, en este plano de aquí. Y ahora aquí él ya detecta automático que el patrón es circular y me coge el patrón circular por defecto. Si por lo que sea no me lo detectase por defecto, tendría que venir aquí y elegir o patrón rectangular o patrón circular, ¿vale? En este caso me lo ha cogido. Pincho ahí y le genero, o le digo yo, el patrón, la circunferencia del patrón que quiero que siga. Esa es la circunferencia. Y ahora le digo cuántas veces quiero que me repita el vaciado. Entonces aquí tengo uno, le puedo decir 60 veces, el barrido de 360, pues por ejemplo, para que no quede muy, para que luego no tarde mucho en computar, le voy a decir, por ejemplo, 40 veces, ¿vale? Y bueno, y luego le diría hacia qué lado quiero que empiece, ¿vale? Hacia uno o hacia otro. Y no sé qué pasa, a ver. Algo ha pasado aquí que no me ha dejado hacer bien el patrón. ¿Eh? O no sé si le he dado al escape sin querer.
Bueno, el Solid Edge a veces tiene estas cosas que es un poco... Lo vuelvo a realizar hacia aquel lado. Eso no le había dado al clic del ratón, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, ya me aparecen en azul, me aparecen los puntos donde me va a hacer el vaciado, ¿vale? Al final, bueno, lo he dejado en 60, ok, y ahora sí. Ahora está computando y en cada uno de estos me va a hacer, ahí está, me va a hacer un vaciado helicoidal, me va a repetir ese vaciado helicoidal. Y ahora ya simplemente para darle en el otro sentido, o sea, para hacer los vaciados en el otro sentido, voy a hacer simplemente un mirror o una simetría, ¿vale? Voy a hacer una copia simétrica de la operación, en este caso, ¿de qué operación? Pues de este vaciado y de este patrón. Entonces, esto me lo va a hacer simétrico, me va a hacer un espejo. Hacer un espejo con respecto a qué? Con respecto a este eje de ahí, ¿vale? Y si os fijáis, ahora va a tardar un poco en computar, va a estar un poco computando. Sigue computando, por lo que vemos. Aquí sigue computando, sigue leyendo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y bueno, parece que ya ha terminado de leer, de procesar, y ahora simplemente ya tengo que terminar la operación y acabo la operación y me saldría la simetría, que no me la ha hecho, no sé por qué no me la ha hecho. A ver. Me la ha abortado. Vamos a repetirla. Copia simétrica de la operación. A ver. Ahí me ha hecho... No sé lo que me ha hecho. Entre que he parado, he vuelto a arrancar. Yo creo que igual ha sido un poco... Es lo que tiene hacer los vídeos. Entonces vamos a realizar otra vez la simetría de este vaciado y de este patrón. Ok. Vamos a hacer esa simetría con respecto a un plano, que es con respecto a este plano. Y bueno, esta vez ya sí, ahí tenemos ya el moleteado realizado, ¿vale? Tarda un poquito, ¿eh? Le daríamos a acabar y ya tenemos nuestra pieza con el moleteado realizado, ¿vale? Ahí está.